Muy bien, una vez más, aquí como tantos miércoles, nos encontramos en Second Chance Ministry para estudiar. Sí, para estudiar vamos a continuar con el libro de los Hechos. Recuerdan que durante unos meses estuvimos compartiendo primera carta de Pablo a los Corintios. Fue un tiempo muy agradable, muy lindo, disfrutamos, creo, con algunas personas que se fueron sumando, otros que lo ven también en YouTube. Y ahora, la semana pasada, el miércoles anterior, comenzamos nosotros con el libro de los Hechos, un libro que me apasiona realmente y que tenemos bastante material para compartir con ustedes. Aquellas personas que estén interesadas en estudiar, tenemos la carpeta. Tenemos un cuestionario para ustedes, tenemos algunos resúmenes extra aparte de la carpeta y tenemos también un prezi para compartir con ustedes, ¿ok? O sea, si te interesa estudiar, escribinos por privado y hablanos de eso. Vamos a estar también, si querés y si quiere, depende de la edad que tenga, no importa, la posibilidad de hacer unos exámenes también para ver cuánto han retenido de información, cuánto lograron aprender de estos 28 capítulos. ¿Sí? La semana pasada tuvimos nuestra introducción al libro maravilloso, el libro, ¿sí? Y usamos una presentación de prezi, que como le dije, aquellos que están interesados tienen que escribirnos en privado, ¿sí? Y solicitarnos ese material y se lo hacemos llegar hoy todo a través de la web. Es muy fácil, le hacemos llegar el material. Lo ideal sería que aquella persona que quiera estudiar que logre imprimir esos materiales para poder trabajarlos en papel, salvo que alguno de ustedes esté bien adelantado y sepa cómo trabajar sobre el PDF mismo. Entonces eso ya sería como un lujo, ¿no es cierto? No tener que gastar en papel, no tener que invertir en una impresión, simplemente trabajarlo en el mismo PDF. Entonces, gracias a Dios por eso. Si estás presente, bueno, Sergey Heredia, estás ahí, felicitaciones, qué bueno. También está Lu Rausín, que se sumó. Y si estás sumado a este equipo de estudio del libro Los Hechos, escribinos, dejanos tu nombre, así también te saludamos, ¿sí? Vamos a comenzar. Esto vamos a trabajar rápido. Tenemos una hora de clase. Recuerden, de 7 a 8. ¿Sí? Es nuestro compromiso para tratar de que usted también pueda planificarse, ¿no es cierto? Que vos puedas decir, mira, yo sé que de 7 a 8 voy a estar estudiando en Second Chance Ministry con el profe, con Raúl Salazar. Entonces nos vamos a nuestro material. Ahí mismo ya vamos a tener una presentación. ¿Sí? A ver si lo tengo. A ver. Ahí está. Vamos a ver un material que queremos compartir con ustedes. Está lenta la red, amor. Sí, ya quité va internet. Bien. Tenemos entonces aquí prezi. Este material es una bendición realmente porque tenemos todo, el libro está en esta cápsula de prezi. ¿Sí? Miren cómo funciona. Esto lo hicimos la semana pasada. Estamos chequeando el tema de la internet. No sé a qué más le podemos sacar internet. A ver. Eh, Ya le quité el celular y la mía hay que le quité el celular también. Ah, este de aquí, mira. Ya, hola. ya. A ver. Estamos en un proceso de prueba porque queremos que salga bien. Habíamos trabajado hace unas semanas atrás y había bastante delay entre la presentación y la parte auditiva, la parte verbal. Ya le quité. Eh, estamos Creemos que está solucionado el problema. Díganme si se escucha bien, si se ve bien, los que están viendo en este momento el material. ¿Sí? Es un favor que les pedimos. Si se ve y coincide el tema del espacio de hablar. No sé si alguna vez viste esas películas que están dobladas y que no coincide el tema. Creo que estamos teniendo un problemita con internet. Espero que lo podamos arreglar. Bien, tenemos entonces acá este material. Esto lo hicimos la semana pasada, simplemente un repaso. Miren cómo funciona, ¿sí? Lo voy a estar trabajando acá. Y tenemos entonces el título del libro, ¿sí?
Perfecto, gracias Sergey. Tenemos el título del libro y vamos a repasarlo. No es correcta la idea del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vimos que lo ideal sería los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ese era como el tema que habíamos sacado la semana pasada. Cuando hablamos también tenemos el tema de la paternidad literaria, o sea, quién escribió el libro, quién es la persona que escribió este libro, y este es Lucas, ¿sí? El médico amado, el compañero de Pablo en los viajes misioneros, el que también escribió el Evangelio de Lucas. Lo decíamos, él escribió primero el Evangelio, que abarca 33 años, y después escribe el libro de los Hechos, que abarca otros 30 años más, y es hasta ahí donde tenemos la información de la iglesia. Seguimos y nos encontramos con la fecha. ¿En qué fecha se escribió el libro de los Hechos? La mayoría de los comentaristas van a tener esta fecha que ahora ustedes van a ver, que es el año 63. Es la mayoría de los libros que ustedes encuentren van a tener este dato, el año 63, como año de escritura de esta maravillosa historia que abarca los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Seguimos y nos encontramos con un dato más. ¿Y cuál sería el tema del libro, no es cierto? Y el tema es básicamente la persona de Cristo y la extensión de la iglesia. No quiere hablar de todos los apóstoles, no se pretende hablar de toda la iglesia, sino que va entendiéndose a partir de Hechos 1.8. Hechos 1.8 es la base, es el puntapié inicial, es la piedra angular, podríamos decir, del libro de los Hechos, porque allí tenemos esta información maravillosa que es el texto clave, ¿no es cierto? Y el libro de los Hechos, en estos 30 años, el tema va a ser justamente el desenvolvimiento de la iglesia, cómo la iglesia fue extendiéndose con el paso del tiempo hasta llegar a cubrir este aspecto que en Hechos 1.8 Dios tenía el plan que se hiciera de esa forma. Así que vamos a trabajar y vamos a ver, este mapa lo vimos la semana anterior y es el mapa de el Imperio Romano. ¿Qué hablamos del Imperio Romano? La historia de este imperio es justamente importante porque en ese imperio es que se va a desarrollar justamente toda la vida eclesiástica, toda la vida espiritual y religiosa de la iglesia primitiva. Nació la iglesia en el año 33 de la era cristiana y hay emperadores, hay procónsules, hay gobernadores, hay provincias, hay toda una distribución romana. Recordemos, el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo, ¿no es cierto? Sí, tuvo una caída en el 410 muy fuerte, pero la caída oficial, la total, es 476 por un general llamado Doacro, el rey de los Cérulos. Pero bueno, ahora estamos en el año 33, hay mucha fuerza del Imperio Romano, hay mucho por recorrer todavía, muchísimos emperadores, y vamos a ver después que tenemos un poquito un acercamiento, porque esta quizás es la parte donde más vamos a trabajar. Tenemos que pensar en Asia Menor, un poquito de Europa, que centró Roma, si lo pueden utilizar, y obviamente la tierra de Palestina, la tierra de Canaán. Allí es donde se va a desarrollar gran parte de este ministerio. Seguimos y nos encontramos con un gráfico muy interesante. Esto lo vimos la semana pasada y este gráfico nos va a explicar cómo se resume el libro de los Hechos. Ahí van a ver los capítulos que pueden trabajar para poder entender este material, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces tres círculos que nos van a mostrar el desarrollo o el crecimiento de la iglesia. La iglesia va a nacer en Jerusalén, la ciudad inicial, la ciudad donde está el templo, donde Jesucristo desarrolló parte de su ministerio, la ciudad histórica de Jerusalén.
Esto abarca de los capítulos 1 al 7. Después llegamos a otro círculo un poquito más amplio, ya rompiendo esta primera barrera geográfica, era llegar a los samaritanos. En el video anterior explicamos el origen del pueblo samaritano a partir de la división del reino del norte, el reino del sur, la cautividad por asirios y babilónicos. Eso está explicado en el video número 1. Si quiere estudiar eso lo puede ver. Y ahí tenemos de los capítulos 8 al 12. Y por último nos vamos a encontrar con el último círculo, el más grande que tenemos, que es lo último de la tierra. Bueno, ¿cómo estás, Pablito Moreira? Dios te bendiga. Bien, y tenemos entonces ahí de los capítulos 13 al 28, ¿sí? Si ustedes pueden ver, hay como una línea de desarrollo, de crecimiento, Jerusalén más pequeño, Samaria un poco más amplio, y el último círculo es más amplio porque es hasta lo último de la tierra. Y el texto clave, ¿sí? Yo lo voy a ampliar acá para que lo podamos trabajar un poquito, ¿sí? Era el texto que yo les hablaba la semana pasada como el texto que tendríamos que aprender de memoria si queremos estudiar el libro de los Hechos. Si queremos entender el desarrollo de la iglesia, no podemos pasar por alto este texto. Sería como si quiero hablar de evangelio, si quiero hablar de amor, si quiero hablar de salvación, necesariamente tengo que ir a ese texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16. Ahora, si yo necesito hablar del plan de evangelización, del plan de las misiones, tengo que ir sí o sí a Hechos 1:8, donde dice, pero, empieza así, recibiréis que poder, ¿sí? Era algo fundamental y hoy vamos a trabajar sobre eso en el texto, ¿sí? Vamos a ver todo el capítulo 1 hoy. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, era fundamental que para que ellos tuvieran la capacidad de desarrollar el ministerio, tuviesen, obviamente, perdón por la redundancia, esta capacitación, este poder que les iba a generar o les iba a dar el Espíritu Santo en ellos. Históricamente el Espíritu Santo venía sobre personas muy puntuales, sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes y vino en algunas circunstancias sobre los jueces, pero aún venía esporádicamente para cumplir la función y se retiraba de la persona, ¿sí? La promesa de Joel, capítulo 2, uno de los profetas del reino del sur, es que en los postreros tiempos, después de aquellas cosas, el Espíritu Santo va a venir para posar sobre todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, ancianos, sobre todos. Y acá estamos en eso, ¿sí? Hechos, este pasaje nos va a estar explicando esta cuestión tan importante. Va a venir el Espíritu Santo, pero a morar, ¿sí? A morar, a permanecer sobre cada uno de nosotros, para que podamos realizar la tarea de ser testigos, ¿sí? Mártires, de llevar el evangelio. ¿Y llevarlo hasta dónde? ¿Se acuerdan estas tres cuestiones geográficas que vimos ahí? Dice, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Como 3 etapas, ¿sí? Jerusalén es Judea, Samaria y lo último de la tierra, que son los 3 círculos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que nosotros tenemos ahí muy claramente. Y lo que hablábamos la semana anterior es que la iglesia de Jerusalén no entendió la obra misionera, no entendió el plan, ¿sí? Y la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿nosotros lo entendemos? O sea, vos que estás viendo el video, ¿entendés el plan de Dios? O todavía te estás preguntando, yo no sé cuál será la voluntad de Dios, el plan de Dios, ¿qué querrá Dios? Bueno, lo primero que quiere Dios es que se predique el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Acordate que una promesa del evangelio de San Mateo justamente era ese, que el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pedro nos dice, por otro lado, en una de sus cartas, que Dios no se tarda, no es lento, como algunos están pensando que Dios es tardo. No, esperen, Dios no se está tardando. El tema es que Dios es paciente para con la iglesia, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces, te lo pongo claro, ¿sí? Si existe hoy gente en un determinado país que todavía no escuchó el mensaje del evangelio, Dios está esperando que tu iglesia, que mi iglesia, que nosotros que somos iglesia, hagamos algo por llevar el mensaje hasta esa persona en ese lugar perdido del mundo, dentro de quizás los 200 países casi que tenemos hoy en la actualidad, más de 7.500 millones de personas. Entonces, está esperando Dios que la iglesia lo haga. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Y poquito, 2000 años. 2000 años que Dios está esperando que nosotros,
cumplamos con la gran comisión, ¿sí? Que nosotros trabajemos, Norma Ferreira, bien, qué bueno que estás también sumadita ahí, ¿sí? Tus saludos son importantes como los de las otras personas, ¿sí? Bien, vamos a ver algo más porque la semana pasada les explicaba esto. Este gráfico lo vamos a trabajar permanentemente, por eso te decía, si querés estudiar el libro Los Hechos, te podemos brindar la carpeta en PDF, un cuestionario en PDF, unos resúmenes en PDF, un link para que trabajes o para que veas este material. Esto lo tenés, el programa Prezi, no tenés que ni siquiera bajarlo, simplemente con el link lo vas a poder ver y trabajar, es muy fácil. Y aquellos que quieran, para cumplir como la expectativa de la materia, obviamente tendrían un examen, ¿sí? También. Pero si te interesa, escribinos por privado y pedinos todo el material, porque este link también lo puedes tener para verlo más detalladamente. Nosotros lo vamos a ver un poquito, pero rápido por la cuestión horaria, ¿sí? Seguimos y nos encontramos de la misma manera que teníamos los primeros 7, así vamos a tener del 8 al 12 y del 13 al 28. Ahora pasamos un mapa para entender también la cuestión geográfica. Vemos en verde oscuro la región de Judea. Después seguimos al norte, nos encontramos con Samaria y llegamos hacia arriba donde está la región de Galilea. Esto es más o menos arriba de Galilea. Tenemos lo que va a ser la región de Siria, más al norte, y ahí es una iglesia fundamental que la vamos a estudiar a su tiempo, ¿sí? Seguimos y nos vamos al bosquejo, porque ya hoy empezamos con el libro, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en este capítulo 1? Fíjate, punto 1, fundación de la iglesia. Esto va del capítulo 1, así se lee un bosquejo, del 1.1 al 2.47, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2 completitos, ¿sí? ¿Y qué tenemos ahí? Las divisiones. Generalmente vas a ver que los bosquejos se dividen con letras y con números. Al principio números romanos, sí, tenemos ahí 1, después tenemos las letras y en algunos casos hay subdivisiones. En este punto no lo tenemos, pero más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos acá ya lo que es el capítulo 1, la promesa del Padre, la ascensión de Jesús y el testimonio de los apóstoles. Todo eso es el capítulo 1, que eso es lo que vamos a meternos ya mismo. Vamos a ir a otra presentación que es esta, ¿sí? Y nos vamos acá, ¿sí? Ahí ahora va a aparecer, lo van a ver. Este es el resumen que está accesible para ustedes, lo pueden tener, pero vamos a ver inmediatamente la carpeta. Esta carpeta que yo tengo acá, te la podemos enviar a vos en blanco, o sea, todo esto que está remarcado no lo vas a tener remarcado, sería tu trabajo. Mientras vayas siguiendo en la clase con nosotros, con un resaltador, marcador, lápiz, lo que quieras, le vas haciendo las aclaraciones, porque esto es estudiar. O sea, es diferente a un día de prédica donde estás sentado mirando a hombre o mujer quien esté predicando ahí y vos muy pasivo. En el estudio es importante que puedas participar. Entonces tenemos acá esta carpetita. Recordamos, punto 1, la fundación de la iglesia, 1.1 al 2.47, era todo. Y lo primero, la promesa del Padre, ¿sí? Esta es la introducción. Y vamos a ver, lo primero que tenemos ahí remarcado, ¿sí? Es Teófilo, ¿sí? A ver si lo puedo ampliar un poquito ahí. Ahí se puede ver un poquito mejor, creo, ¿sí? Teófilo, ¿quién es Teófilo? Hay toda una serie de teorías con respecto a él, ¿sí? Que era un hombre de un cargo político de gobierno importante, esa es una posición. Otros sostienen que era un militar importante, un hombre también dentro de la carrera militar muy respetado. Otros creen que había sido un amo anterior de Lucas. Recordemos que Lucas era médico y en la mayoría de las personas que ocupaban ese lugar eran los esclavos, ¿sí? Y estos esclavos obviamente pertenecían a un amo. Muchos escritores entienden que Teófilo había sido un amo anterior de Lucas, a quien Lucas respeta y aprecia mucho. Él ahora está libre, Lucas, y le escribe esto para hablarle de Dios, del Señor Jesucristo. Son teorías, ¿sí? Pero recordemos que el Evangelio según San Lucas y aquí el libro de los Hechos, los dos están dedicados a, excelentísimo, dice Lucas, el Evangelio, Teófilo, y por eso excelentísimo da la idea de un título honorífico con respecto a cuestiones políticas, de gobierno. Por eso se saca esa, una de las teorías, ¿sí? Dice, en el primer libro, ¿sí? ¿Cuál es el primer libro? El Evangelio del libro de Lucas, ¿sí? El Evangelio. Ahora estamos en el segundo libro, sería como el tomo 2, si lo quieren ver de alguna manera. Dice algo que es fundamental. Lo primerito, como para remarcar acá, es, te relaté todo lo que Jesús comenzó
a hacer y enseñar. Y acá esto es quizás es tema para prédica. Si quisiera, podríamos trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era de los teóricos, sino era de los prácticos. Y tenemos hoy muchísima gente en las iglesias que son muy teóricos, ¿sí? Que en la teoría la conocen de la A a la Z, dan vuelta a la Biblia de tapa a tapa, que conocen de materias, conocen de seminarios porque han tenido la oportunidad de asistir a algunos, pero, Mercedes Cejas, Dios te bendiga, ¿sí? Pero no son prácticos. Y acá hay una cuestión que Lucas la tiene muy clara. Él dice, ¿sabes una cosa? Jesucristo era un ministro religioso, Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo nos enseñó como maestro excelente que fue, pero tenía una cualidad particular. Él hacía las cosas y luego enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Con su ejemplo. Por eso para él es a hacer y enseñar. Esto de predicar el Evangelio, Jesucristo lo hacía todos los días. En un estudio que compartía en otro seminario, hablaba acerca de que Jesucristo sacó las sinagogas a las calles. Lo que hoy es la iglesia del Señor, algunas iglesias como Jerusalén son centrípetas, o sea, todo gira hacia adentro, ¿no es cierto? Vamos a tener actividades dentro de la iglesia, reunión de hombres, de mujeres, de niños, el evangelismo se hace adentro, los sociales adentro, las campañas adentro, las finanzas son para adentro, mientras que hay otras iglesias que tienen una visión centrífuga hacia afuera, como fue la iglesia de Antioquía, que vamos a ver más adelante. Pero Jesucristo sacó a la gente de la sinagoga física, de ese espacio, de ese edificio, hacia la calle. Y si ustedes recuerdan, la mayoría del ministerio de Jesús se desarrolló en las calles. O sea, en tal ciudad, en tal camino, en tal entrada, en tal casa. Visitó sinagogas, obviamente que las visitaba, las respetaba. Él, como judío, fue educado en sinagogas, pero su ministerio no estaba semana tras semana adentro de la sinagoga, sino afuera. Por eso acá básicamente lo que dice es justamente que Jesucristo hacía y también enseñaba, ¿sí? Hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a los apóstoles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y acá tenemos la primera tarea que podemos hacer, ¿sí? Hola Juanita, Dios te bendiga. La primera tarea que podemos tener acá es marcar en nuestra carpeta o en nuestra Biblia la cantidad de veces que aparece mencionado el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Sí? Lo primero que tenés que hacer, recordamos, son 28 capítulos y te vas a encontrar con algo asombroso. Se menciona al Espíritu Santo muchísimas veces. ¿Por qué? ¿Recordás el título del libro que hoy nosotros tenemos, Los Hechos de los Apóstoles, y que en realidad debiera ser los Hechos del Espíritu Santo, si querés, a través de los apóstoles? Entonces, el libro de los Hechos nos va a hablar de la persona del Espíritu Santo. Primer tarea que tenemos es marcar eso, ¿sí? Ahí tenemos unas instrucciones que les dio. Nos va a decir acá el relato que Jesucristo se presentó durante ¿cuántos días? Dice, durante los 40 días, ¿sí? Recordemos, Jesucristo murió en Pascua, hagamos una línea de tiempo, ¿sí? Con una ilusión. Murió en Pascua, estuvo 40 días, ¿sí? Y ascendió al cielo. 10 días después de eso llegaba la fiesta de Pentecostés, porque era 7 semanas más un día, 7 por 7, 49 más un día, 50, la fiesta de Pentecostés o de las primicias, ¿sí? Bien, seguimos estudiando. Entonces, en esos 40 días, ¿qué les dijo? ¿Sí? ¿Qué les dijo? Fíjate el versículo 4. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. No se vayan de Jerusalén. O sea, no es una sugerencia, no es una invitación, no. Era una orden, una directiva, ¿sí? Porque no podían salir a hacer la obra del reino de los cielos con su fuerza y su capacidad o solamente su buena voluntad e intelecto. No, se necesita la
potencia, se necesita la persona, se necesita la presencia, se necesita la unción, como quieras llamarlo, el bautismo, si querés, o la llenura, si querés, depende de la iglesia que vengas, del Espíritu Santo. Entonces, no pueden salir. Y me encanta, Jesucristo fue muy drástico. No se vayan. Yo me imagino, ¿sí? No sé, siempre le pongo tonos a mis clases. Me encantan las clases y las prédicas, hoy es todo a través de web, pero soy de gesticular mucho, entonces no quiero gritar, pero yo me imagino que no les dijo, muchachos, traten de esperar, quédense unos días, ya va a venir, no, yo me lo imagino de otra manera, ¿no? A punto de irse, se giró así y le dijo, no se vayan de Jerusalén, no pueden irse de Jerusalén hasta que no reciban el regalo del Padre. No se vayan, y mirándolos a cada uno, ¿no? Así como hoy yo estoy mirándote a vos a través de la cámara. O sea, una palabra dura, ¿no? Una palabra fuerte. Y imagino los discípulos, más el grupo de gente que se había quedado. Recordamos la semana pasada en el video, hablamos de las 10 apariciones de Jesucristo resucitado. ¿Cuántas fueron? 10. En una de esas 10 son 500 las personas que lo ven. Y en este caso, el relato nos va a decir que de esos 500, probablemente 120 escucharon esta directiva. No solo los apóstoles, sino también el resto de la gente se quedó, no se vayan. Y todos habrán dicho, está bien, nos quedamos acá, ¿no es cierto? Y va a explicar por qué. Porque dice que había un personaje histórico también muy conocido por ellos y cercano a la persona de Jesucristo, su primo. Dice, Juan bautizaba en agua, ¿sí? Bautizaba. Pero en unos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. En unos días. ¡Qué tremendo! En unos días, o sea, ya les está aclarando, ¿no? Esto, en unos cuantos días, les está diciendo, no falta mucho. Y obviamente los discípulos no sabían qué iba a pasar en Pentecostés. De la misma manera que vos y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. O sea, pero Dios nos dice, aguantá un poco, espera un poco, sé fiel. Y ahí uno tiene que tomar la decisión. Creerle a Dios, esperar en Dios esto, o como los 380 de los 500... 380 se fueron borrando, ¿sí? 1, otro, 5, 10, 50, 100, se fueron yendo. Pero 120 dijeron, nos quedamos acá a obedecer la directiva de Jesucristo, ¿sí? Ahora, seguimos. Dice esto y me gusta. Mientras estaban los discípulos con él, ahí llegamos por fin a esta despedida de Jesucristo, versículos 7 y 8, dice, él les contestó, solo el Padre tiene autoridad para fijar esta fecha. Pero porque los seres humanos queremos saber fechas, ¿sí? Queremos saber fechas, y creo que hoy la mayoría de nosotros estamos como los discípulos, ¿cuándo termina la cuarentena? ¿Cuándo? Y si te acordás, si sos argentino, depende del país donde estés, pero si sos argentino, en la semana del 17 y 18 de marzo el gobierno dijo, bueno, esto dura 3 semanas, y todos teníamos una gran alegría, bueno, 3 semanitas, abril ya está. Unos días antes de que termine esas primeras 3 semanas, el gobierno dijo, bueno, 2 semanitas más, después 2 semanitas más, y después 3, y después 2, y después 3, y todavía estamos, ¿sí? Ahora, yo creo que usted tiene preguntas con respecto al tiempo. Los discípulos las tenían. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a venir a buscarnos? ¿Cuándo nos vamos a ir con vos? Y acá Cristo le dice, no, miren muchachos, eso solo lo sabe el Padre, yo acá no tengo ese dato, como ser humano no lo tengo, y esto le corresponde al Padre, así que mientras tanto, prepárense. ¿Prepárense para qué? Para recibir al Espíritu Santo. Esto es el famoso texto del versículo 8 que yo lo voy a leer con ustedes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¡Qué tremendo! Esta es otra versión, ¿sí? La que yo tengo en el Preci es la Reina Valera 60. Así está en la NBI. 10 dice, y le hablarán a la gente acerca de mí, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Acá queda mejor, no es hasta lo último de la tierra, sino hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, a todo el mundo había que predicarle. Y esto está claro ahí en Hechos 1:8, ¿no? Y después de decir esto, terminó y dijo, bueno, los ángeles en una nube se lo llevaron y desaparece entre las nubes. Y por eso de las nubes es que hay una historia que quizá la hayas oído, quizá no. Los cristianos de la iglesia primitiva que escucharon este sermón, y particularmente hay una referencia a los cristianos de Tesalónica,
Algunos comentaristas tienen registros que han quedado que los cristianos de Tesalónica se pasaban casi todos los días así. Mirá, no sé si me entendés, haciendo nada, ¿sí? Todo el día. ¿A dónde? Arriba de las terrazas de su casa mirando las nubes. Y cuando pasaba una nube, ay, Pablo, cachito, ahí viene, ahí no vamos. Oh, no era Dios, no era el Señor que vino a buscarnos. ¿Por qué? Porque el relato bíblico decía, fíjate, que así como el Señor fue tomado de entre ustedes y fue llevado al cielo, así volverá de la misma manera que lo vieron irse. Y lo vieron irse entre las nubes. Entonces, ay mi cielo, qué gente linda. Ellos pensaban que iba a venir también entre las nubes. Sí. Wow, tenemos ahí a Pablo Iñiguez y también tenemos a Pablito, que me decís que se ve borroso. Dios de gloria, estábamos trabajando, es una cuestión de internet. Acá está lenta la red y eso quizás hace que suba lento el programa. Perdonadme, sí. Bien, tenemos ahora lo último de este capítulo, que es el testimonio de los apóstoles, ¿no? Y ahí tenemos los 11, sí, los 11 discípulos que habían quedado. ¿Por qué 11? ¿Por qué 11? Porque Judas se había suicidado, ¿te acordás de eso? Sí, bien. Y el versículo 15 nos va a decir, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban, ¿te acordás que hablamos de 120? 120 son los que quedaron, probablemente de aquellos que 500 que habían visto al Señor. Perfecto, bien, vamos a la página número 2, ¿sí? Y esto es, de alguna manera, seguimos en este capítulo 1 y decimos que estaban revisando, leyendo las Escrituras, y acá tenemos una vez más la segunda referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Si te fijas, voy a volver para atrás, perdón, ¿sí? Voy a volver para atrás, y acá teníamos, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 2, aparece Espíritu Santo. En el versículo 5, aparece Espíritu Santo. En el versículo 8, aparece Espíritu Santo. Tenemos 3. ¿Te acordás? Tarea, investigar, buscar la cantidad de veces que aparece. Seguimos, ¿sí? Y nos encontramos ahora en el versículo 16, la cuarta vez que aparece el nombre de la persona del Espíritu Santo. Y ahí entonces tenemos esta situación de ¿qué hacemos? ¿Buscamos un suplente para Judas o dejamos el espacio vacante? Lo que interpretan los discípulos es que si Jesucristo llamó a 12, una razón tenía para que sean 12, entonces ahora como son 11, tienen que buscar a alguien que ocupe el lugar de Judas. Y hay ahí dos personitas que cumplen las expectativas. ¿Cuáles son las únicas dos personitas que cumplen esas expectativas? Versículo 23, ¿sí? Matías y José, ¿sí? José, a quien llamaban Barsabás, y Matías. Son dos personas. Pero lo que me gusta mucho de esto es que había que cumplir ciertas prerrogativas para poder ser elegido, ¿sí? Y acá me gusta, vamos a trabajar en eso en el versículo 21, ¿sí? Lo voy a ver y ahí lo amplío para que lo puedan ver también un poquito más claro, ¿sí? Versículo 21 dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, fíjate en este dato, todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros, hasta hoy. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es eso? Yo lo tengo ahí escrito, está en azul, fíjate. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Y qué pasó durante esos 3 años? José, llamado Barsabás, apodado Barsabás, y Matías acompañaron a Jesucristo. Lo acompañaron. Ahora, yo tengo prédicas y enseñanzas sobre eso y en un libro de devocionales que estoy escribiendo, justo esta semana estaba introduciendo esta historia, la de estos dos personajes que acompañaron a Jesucristo y a los 12 durante 3 años o 3 años y medio. Nunca se los había nombrado. Nunca se había hablado de ellos.
nunca los vemos que aparecen en la primera escena, en la tapa de la revista. No aparecen en primera plana, no aparecen. Quizás haya que ir en la revista hasta la página 20 o 30 para encontrarse con ellos. No estaban en la primera plana. ¿Quiénes eran los de la primera plana? Obviamente Jesús, los 12 discípulos y los personajes notables de cada historia. Principales de sinagogas, los fariseos, los saduceos, la gente que recibió milagros de Jesucristo, eran los que aparecían en las primeras portadas. Pero estos dos estuvieron siempre con ellos. Entonces una pregunta que yo tengo y que me gustaría hacértela, transmitírtela a vos hoy, es ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a ser un ministro anónimo? A ser un ministro que no aparece en las primeras planas. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio ellos estuvieron acompañando al equipo y ayudando en las tareas detrás del escenario y nunca los habían mencionado. Pero ahora llegó el momento del reconocimiento. Siempre hay un momento del reconocimiento. Si no, pensá, me encanta la historia de Juan el Bautista. Dice literalmente el capítulo 1 de Juan el Bautista, el último versículo, que Dios tuvo a Juan el Bautista, a este hombre tremendo, en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Y me encanta, ¿sí? Cuando predico ese pasaje me emociono porque pienso que hay un día de manifestación, un día en el que Dios te promociona, un día en el que Dios te ayuda a subir todos esos escalones que parecían inalcanzables, imposibles, o te abre la puerta o te pone en el escenario donde todas las luces te alumbran a vos. Ahora, no por vos, que sos importante, o yo, no. Lo que estoy diciendo es que Dios no se olvida de todo lo que hicimos y de todo lo que trabajamos. Aunque no nos hayan nombrado, aunque no haya aparecido nuestro nombre, aunque no haya una placa, aunque no haya, no sé, aplausos, no importa, Dios sí sabe. Y en un momento como este, Dios dijo, bueno, ahora los hacemos pasar adelante a estos dos que nos acompañaron durante 3 años y medio, y uno de estos dos va a ser quien va a ocupar el lugar de Judas, y es hermoso. Y dice, sí, fíjate, que los separaron a los dos, los discípulos los separaron y oraron por ellos. Oraron porque querían que Dios los guíe, ¿sí? ¿Querés que Dios te guíe? Mi cielo, orá. Preguntale, hablale, ¿sí? Consultale, exponele tu causa, contale tus problemas, ¿sí? En Argentina irán tus cuitas. O sea, contale, habla con él, llorá delante de él, ¿sí? Fíjate cómo oraron, ¿sí? Me gusta, estoy en el versículo 24. Oh Señor, tú conoces cada corazón, nosotros no. Me gusta. Hay gente que te dice, yo te conozco, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que hay en tu corazón. ¿De dónde? El único que puede saber lo que hay en el corazón del hombre es Dios, nadie más. Lo demás nos imaginamos, tenemos percepciones, tenemos ciertas ideas, apreciaciones, pero acá me encanta, tú solo sabes lo que hay en el corazón, ¿sí? Y sigue diciendo así, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido, ¿sí? Para que tome lugar. O sea, no lo queremos elegir nosotros. Y esto es algo que, ay mi Dios, cuánto daño ha traído a la iglesia a lo largo de los siglos. Desde este momento, no, mejor, desde tiempo atrás, desde el libro de Oseas, ¿sí? Oseas me encanta porque el libro de Oseas, profeta Oseas, 750 años antes de Cristo, Oseas escribe esto, ¿sí? Pusieron reyes y yo no lo supe. ¿Qué está diciendo Oseas? Ponen reyes a quien se le da la gana a ustedes. Y después me vienen a decir, Señor, mirá quién nos pusiste de rey. No, perdón, ustedes lo eligieron. Ustedes pusieron a su rey. Ustedes eligieron a esa persona. ¿A quién había elegido Dios? A Samuel. ¿A quién había elegido Dios? A Saúl. Y después lo quitó, lo desechó. ¿A quién eligió Dios? A David. ¿A quién eligió? A Salomón. Pero a partir de ahí empezaron a poner ellos sus reyes. Y ahora tenemos en este caso que ellos dicen, no queremos elegirlo nosotros. Sabia decisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando elegimos nosotros no elegimos bien. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses dice, les ruego que el amor abunde en ciencia y conocimiento para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es aprobar lo mejor? Es elegir lo mejor. Significa que hay un montón de opciones,
pero hay una que es mejor. Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿sí? A mí me encanta la fruta y cuando voy a comprar fruta, como cualquiera de nosotros, en muchas verdulerías, el verdulero, quien la atiende, te la selecciona, pero hay muchos lugares que es autoservicio. ¿Qué significa? Que usted y yo elegimos. Entonces a mí me gusta ir y mirar y ver, a ver, esta es la que me gusta, sí. Ahora, si adentro está podrida, si no tiene jugo, si está seca, ¿de quién es la culpa? No voy a decir verdulero, mirá lo que me vendió, mirá la verdulería, oh Dios, Señor, lo que me hiciste hacer, o como muchos pentecostales tan lindos, diablo, mirá la naranja que me diste. No, yo la elegí. Ahora, ¿qué es lo que dicen los discípulos acá? Muéstranos a quien tú elegiste, a quien tú elegiste. Y hacen algo que es la última vez que lo van a hacer, y con eso yo casi estoy cerrando este capítulo 1, que era la introducción de hoy, capítulo 1 nada más. Dice que echaron suertes. ¿Qué es echar suertes? Si conoces un poco la historia del Antiguo Testamento, había unos elementos que tenían el nombre de Urim y Tumim. Urim y Tumim. Para nosotros, la forma más clara de entenderlo sería como una moneda, ¿sí? Cara o seca, cara o cruz, depende del país donde te ubiques. Pero es la forma que tenemos de identificar, ¿sí? Y cuando queríamos elegir en muchas áreas de la vida, que tenemos más de una opción, decimos, bueno, a ver, cara o seca, y revoleamos la moneda que va girando, y cuando cae, depende, le cae acá o cae acá como quiera, ahí nos fijábamos que caía. Esto era suertes, echar suertes. Josué lo hizo, si te acordás, sí, Josué lo hizo en un determinado momento. Cuando hay que averiguar quién es el que tomó el lingote de oro, el manto babilónico y algo más que había ahí en Jericó. Él llamó a las 12 tribus y le dijo, muchachos, alguno de ustedes robó y acá nadie se hizo cargo, entonces él empezó a echar suerte. ¿Cómo sería la suerte? Dijo, bueno, a ver, ¿es la tribu de Rubén o la de Neftalí? Punto. No, la de Rubén no es. Bueno, vamos a poner otra. ¿Es esta o esta? ¿Es esta o esta? Y siempre optando entre dos opciones hasta que logró descartar que era una tribu. Cuando llegó a esa tribu, siguió. Es la familia tal, y no. Hasta que por fin llegó a que estaba este muchachito, ay Dios, en el libro de Josué, ¿cómo se llamaba? Acán y otro X. Acán y otro X. Y le preguntó a los dos, Josué, bueno, ¿ustedes dos alguno tomó algo? No. Volvió a echar suerte y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Acán. Era la forma que históricamente en el Antiguo Testamento estaban acostumbrados a hacerlo. Y ahora estamos empezando el Nuevo Testamento y los discípulos ni saben que están empezando el Nuevo Testamento porque en muy pocos días va a descender el Espíritu Santo, van a ser llenos y a partir de ahí es lo que entenderíamos como el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos están todavía cerrando una etapa, están como en el intermedio entre el antiguo y ahora un nuevo tiempo que es el nuevo pacto en Cristo. Y lo que hacen es echar suertes. Pero si lees ahí al costadito que tengo escrito en azul, dice, es la última vez que hicieron eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya no necesitaron echar suertes. ¿Por qué? Porque recordamos que el capítulo 2 nos va a decir que quién vino sobre ellos. Acordate que había que marcar. Hasta el versículo 16 teníamos 4 veces. Ahora, en el capítulo 2, yo simplemente te menciono esto, no voy a hablar del capítulo 2. Fíjate que en el capítulo 2, ahí tenés, si estás viendo el material, ya tenés 2 veces más el nombre del Espíritu Santo. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, entonces, la iglesia no necesitó, te lo remarco, no necesitó más echar suertes, porque ahora ya no tenían que depender de la suerte para saber qué hacer. Ahora deberían preguntarle, consultarle al Espíritu Santo qué tienen y qué no tienen que hacer, que es lo que nos toca hoy a nosotros como iglesia. Bien, hasta aquí entonces llegamos, complicado echar suerte, es cierto, sí, esto, Lady, se pasaban horas, mi hermana, o sea, ¿entendés? Porque yo en clase lo hacía, por ejemplo decía, hombres o mujeres,
y caía de un lado. Bueno, solteros o casados. Y después por ahí los de lentes y los sin lentes. Los que tienen hijos y los que no tienen hijos. Y empezaba así hasta que llegaba la suerte a uno. ¿Sí? Y era ir descartando. Era un trabajazo porque no era que Dios te guiaba, es esta tribu, esta familia. No. En ese caso de Josué y Acán hubo que seleccionar y me imagino que tardaron horas. Acá no tanto porque era elegir entre dos personas. Pero dice que la suerte cayó sobre... ¿Quién cayó la suerte? Sobre Matías. ¿Sí? Y Matías es este hombre que va a ocupar el puesto número 2. Algunos discuten esto. Y me gusta hacer la referencia. Yo ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque después Dios mismo levantó un apóstol. Hechos capítulo 9, ¿sí? La conversión 9, 22 y 26, ahí están los tres relatos, pero en el 9 está la conversión, cuando Dios lo confronta a Saulo para llamarlo al ministerio y transformarlo en apóstol. Así que algunos te vas a encontrar que van a discutir si Matías es el 12avo o si Pablo es el 12avo. Al margen, el libro dice que Matías es el elegido por la iglesia y así quedó. Después Dios eligió y llamó a Pablo y cumplió una función de ministerio apostólico. Obviamente que sí, también, punto, no hay que discutirlo. Pero siempre hay cuestiones de una escuela, otra escuela que presentan las posibles diferencias. Bien, hasta acá llegamos. Capítulo 1 es la introducción. Vamos a mirar de nuevo nuestro bosquejo y acá teníamos, ¿sí?, el bosquejito del Presi, ¿se acuerdan? ¿Sí? La promesa del Padre, que se tienen que quedar en Jerusalén, la ascensión de Jesús, que se fue en las nubes, el testimonio de los apóstoles, que es justamente la elección del nuevo. ¿Cuánta gente se quedó? 120. ¿Qué más tengo en este Presi? Mirá, es lo último que muestro. Mirá lo que tenemos en el Presi, ¿sí? Todo un resumen del capítulo 1. Todo un resumen del capítulo. Este resumen también lo tenemos en PDF y ahora te voy a hablar de eso, ¿sí? Y además de este resumen que tenés acá, ¿a dónde? Acá, perdón, estoy cambiado con los lados, ¿sí? Este resumen que tenés acá, nos vamos a encontrar con otro dato más interesante que es todos los personajes. Este trabajazo no sabés lo que me llevó muchísimos días hacer todo este material. Pero acá tenemos todos los personajes que se mencionan, fíjate, en el capítulo 1. Y así están los 28 capítulos. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar ahora con las preguntas. Ya estamos cerrando la clase de hoy. Profe, ¿qué día? Si ahora está con el estudio para seguirlo, me dice Juanita Broin. ¿Sí? Bien, vamos acá y acá les vamos a explicar a todos cómo es esto. Los días de clase son los miércoles. ¿Sí? Miércoles a las 7, como hoy, de 7 a 8. Bien. Pero aquellos que quieran estudiar, ¿sí? Aquellos que quieran estudiar, tenemos la carpeta del libro de los Hechos, un resumen de todos los capítulos, un cuestionario para que ustedes trabajen respondiendo las preguntas, el link del Presi, que es el que viste recién, y la posibilidad de hacer a través de Google archivos, exámenes, de hacer exámenes a través de Google. Entonces, si querés estudiar el libro de los Hechos, escribinos por privado y acá abajo dice algo interesante: suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? Aparece ahí, así lo tenés que buscar, Second Chance Ministry, y ahí tenés todos los videos del libro de Primera de Corintios, la primera carta. Tenés prédicas, tenés clases, tenés temas para novios, tenés un montón de cosas, muchísimos videos ahí, pero también ahora a partir de estas semanas vamos a ir subiendo los videos del libro de los Hechos. O sea, lo que hoy no te quedó claro, en el canal de YouTube lo podés tener todo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Bien, Lady dice que me interesa. Y así, a todos los que les interese, escríbanos por privado, ¿sí? Escríbanos por privado pidiéndonos el material. Es fundamental esto, que nosotros tengamos una notita que digan, bueno, sí, Raúl, me encanta, yo quiero estudiar, me gusta. Bueno, así vamos a tener un control, ¿sí? Jairo, Andrés, Amaya, Jairito, Dios te bendiga, tanto tiempo. Años sin saber de ti, ministro. Bien. A todos, repito, todos los que quieran estudiar, escríbanos por privado. Y mi secretaria personal, Keren,
respondió Keren, mi secretaria personal les va a estar enviando la carpeta, los resúmenes, el cuestionario, hay que trabajar, el link de Prezi y después ustedes tienen que hacer un examen, que también les vamos a dar un link cada tantas semanas para ir haciendo el examen quizá de cada 3 o 4 capítulos. Dios los bendiga abundantemente, ¿sí? Hoy terminamos un poquito antes, a las 7:50. No sé si hay alguna pregunta que quedó en el aire. Si hay alguna pregunta de este capítulo 1, ya la hacemos. Y si no, nos despedimos, ¿sí? Me toca hacer empanadas en esta noche porque mañana cumple añitos my wife. Yes. My wife. Cumpleaños Keren Elizabeth Cueto Méndez de Salazar. Así que con Mía le vamos a celebrar el feliz cumpleaños. Y bueno, Mía está celebrando acostada, tomando la leche, y yo soy el que tengo que cocinar. Así que esperamos que disfruten esta clase y que escríbanle a Keren, ¿sí? Mañana cumpleaños, que ella no escucha esto. Mañana cumple años, así que salúdenla. Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos, amados de Dios. Bye bye. Bendiciones.